Primera de Pedro capítulo 2. Hoy vamos a iniciar en el versículo 13, pero quiero contextualizar el versículo 11 y 12. Pedro está hablando aquí a creyentes, la iglesia que había sido dispersa debido a algunos problemas, sobre todo espirituales, en el sentido de que la predicación del evangelio llevaba circunstancias difíciles a los creyentes. Toda la iglesia sale dispersa y empezaron a tener problemas con el imperio, sobre todo con el imperio romano. Y no solo eso, los judíos los perseguían para matarlos. Entonces, en el contexto, Pedro escribe algunas cosas que son muy importantes notarlas debido al contexto. Por ejemplo, en el versículo 11, Pedro les dice: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos. Pedro les recuerda: ustedes no son de este lugar, de hecho ustedes van aquí de pasadita, y les recuerda que son peregrinos, y les dice en el versículo 11 que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Cuáles son algunos de estos deseos carnales? Bueno, en el contexto, recuerden de que estaban siendo perseguidos, estaban buscando matarlos, en medio de toda esta persecución estaba Nerón, uno de los imperialistas más crueles que hubo en este tiempo, y los mismos hermanos judíos perseguían a los creyentes por celos religiosos. Entonces Pedro les dice: absténganse de los deseos carnales que batallan contra el alma. Si a usted, hermano, lo estuvieran persiguiendo para matarlo, y inclusive su propia familia estuviera involucrada, ¿cuál sería uno de los deseos carnales que usted tendría en contra de su familia, o en contra de quien lo quiere matar? ¿Cuáles serían esos deseos? Porque Pedro está hablando de deseos específicos aquí. Hay un contexto general que es importante ver. Por ejemplo, recordemos que el contexto es la persecución de los creyentes. Entonces no debemos de olvidar ese contexto. Los creyentes aquí, ¿ustedes creen que estaban siendo espirituales? Sí, estaban siendo muy espirituales. De hecho, ¿por qué estaban siendo perseguidos? Por predicar el evangelio. Entonces no estaban codiciando o deseando otras cosas. Pero Pedro les dice: absténganse de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son algunos, por ejemplo? Tal vez la venganza, por ejemplo. ¿Se quisiera vengar a usted de alguien que le ha hecho mal? Es uno de los deseos más próximos que tenemos nosotros cuando alguien nos está haciendo mal. Es uno de la venganza. Ese es uno de los deseos que Pedro dice: tengan cuidado, mejor soporten, aprendan a soportar. Ya van a ver ustedes que el mismo Pedro en el versículo 13 les hace una recomendación. Entonces Pedro les dice: bueno, las autoridades nos persiguen los judíos, nos persiguen nuestros propios hermanos. Entonces absténganse a no odiarlos o a no a buscar venganza. Otro de los deseos carnales podría ser rebelarse contra las autoridades civiles. Imagínense nosotros, por ejemplo, que tuviéramos, supongamos que tuviéramos persecución de parte de las autoridades, en este caso la alcaldía o los gobiernos municipales, como creyentes, que nos persiguieran con los impuestos más altos y que nos estuvieran atribulados. ¿Cómo responderíamos nosotros? Es la pregunta. Pedro les está diciendo: ¿cómo responderían ustedes si tuviéramos gobernantes que están hasta lo sumo, ¿cómo se llama? Bajándonos a nosotros y es una palabra que se me olvidó, pero oprimiéndonos es la palabra. ¿Cómo actuarían? Bueno, Pedro dice aquí: no se rebelen contra ellos, no se rebelen. Nerón, ¿ustedes creen que Nerón era un hombre fácil? Ese no era un hombre fácil.
Nerón era muy difícil. Cuando agarraba a un creyente le daba en la nuca y lo mataba. Entonces, ya hablamos de dos deseos que pueden suceder. Ahora yo les pregunto, ¿hay creyentes que están siendo perseguidos? Sí. Nosotros no hablamos de una persecución masiva como en este tiempo, pero en cierta medida los creyentes somos perseguidos. Cuando usted, por ejemplo, da buen testimonio como creyente, la gente se burla. Esa es una persecución. ¿Qué quisiera usted hacer cuando alguien se burla de usted? Pegarle una trompada, es lo más próximo. Pedro dice, no, dice Pedro, absténganse de esos deseos carnales, porque eso son las cuestiones que batallan en nuestro interior. Y Pedro está diciendo aquí, recuerden, nosotros vamos para el cielo, somos peregrinos. Mientras estemos aquí, eviten esas cosas. Pero fíjense que Pedro tenía una razón de por qué decir esto. Porque, ¿quién creen ustedes que es el más afectado si pone cuidado a estas cosas? El mismo creyente. ¿Y quién es libertado? Pues tiene paz en medio de estas circunstancias cuando dice, hace lo que Pedro dice, abstenerse de estas cuestiones que batallan en el interior. El mismo creyente. Entonces Pedro lo está diciendo para que cada creyente sea beneficiado con esta instrucción. Y por eso Pedro dice en el versículo, otra cosa, por ejemplo, la venganza, ¿verdad? Ya vimos rebelarse contra las autoridades o comprometer su fe para salvar su vida. Es otra de las cosas. ¿Qué tal, hermanos, si nosotros comprometiéramos nuestra fe por salvar este cuerpo físico? Nosotros ya sabemos que somos salvos y que estamos asegurados en el Señor. Pero ¿qué tal comprometemos nuestra fe con un gobierno, con las autoridades o X, qué sé yo, por cualquier otro motivo? Esto no sería lo más lógico. Fíjense que nosotros, cuando yo viajé 5 veces a Nicaragua, y cada vez que nos detenían los soldados de Honduras, que son los más peligrosos aquí en este paso hasta Nicaragua, esa gente trata la manera de oprimir a todos los salvadoreños que van allá como extranjeros. Y lo que quiero decir es esto, que nosotros nunca tratamos de ocultar quiénes éramos realmente. Y nosotros decíamos, somos misioneros, vamos a predicar el evangelio a Nicaragua. Y ellos trataban de sobornarnos, de sacarnos. Bueno, nos sacaban dinero, por siempre nos sacaban dinero. Entonces, pero nunca nos echamos atrás o mentir para buscar beneficio. En este caso sería buscar la manera de que no nos saquen dinero, pues, en otras palabras. No. Claro, cuando los hondureños, los soldados, los policías, oye, son misioneros, estos llevan plata. Porque saben que los misioneros que van a Nicaragua y Honduras, la mayoría llevan dinero para las iglesias. Y nosotros no íbamos con dinero. Pero nunca comprometimos nuestra fe porque no nos sacaran dinero. Entonces Pedro, en cierta medida, está diciendo aquí, estos pueden ser deseos. Odiar a los hermanos, o a la gente, vengarse de ellos, rebelarse contra las autoridades, comprometer la fe. Estos son los deseos de los cuales está hablando Pedro aquí. Y no podemos negar otro tipo de deseos que pueden haber ahí también, que batallan interiormente. Pero en el contexto, como estamos hablando de la persecución, esto podría ser. Quizás inclusive la murmuración podría ser otro deseo de la carne aquí. O la autocompasión, o hacerse la víctima, por ejemplo, para no ser afectado. Todas estas cosas pueden ser un problema delante de Dios en cuanto a estos deseos de los cuales habla Pedro. Ahora, una pregunta que podríamos hacer: ¿qué me va a pasar? Hermano, si tuviéramos conflictos con las autoridades y nos persiguieran como creyentes, ¿cuántos de ustedes mantendrían firme de decir, soy creyente, soy salvo, sigo a Cristo como mi Salvador
y a pesar de que podemos ser inclusive hasta encarcelados, ¿cuánto nos mantendríamos firmes? Esa es la pregunta que Pedro hace aquí. La pregunta es, ¿qué me va a pasar? ¿Qué va a pasar con mis hijos? ¿Cuántos de ustedes cuando sus hijos andan en peligro se hacen esta pregunta? ¿Qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué va a pasar? Si yo muero, pues algunos hacen estas preguntas y se adelantan acontecimientos. A veces nosotros minimizamos a Dios en tan así que a veces y estos son precisamente los deseos de la carne. Yo les pregunto, hermano, ¿ustedes creen que Dios tiene control de todas las cosas? Si usted muriera hoy, Él sabrá qué hacer con sus hijos. Claro que sí, hermano. Entonces no debería de ser este deseo, bueno, ¿y qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué va a pasar con...? Bueno, algunos antes se preocupan por las cosas materiales, inclusive hasta por el perro. ¿Qué va a pasar con el perro? ¿Qué va a pasar con la casa? ¿Qué va a pasar? Ahí hay un hombre, un pastor, que el hijo está angustiado porque, claro, como no está seguro de su salvación, él dice, bueno, y si el Señor viene, ¿qué va a pasar? ¿A quién le va a quedar este negocio? Claro, tienen dinero, ¿no? Y nosotros, hermanos, con las deudas, si nosotros nos vamos con el Señor, se acabaron las deudas, ¿verdad? Y estaríamos contentos, pero porque no tienen paz interior. Pedro está diciendo, esos son deseos de la carne. Se fija, cuando usted, por ejemplo, está tribulado y está pensando, bueno, ¿qué va a pasar con esto? Se está adelantando a cosas que Dios tiene control. Y algo que yo he aprendido, hermano, es entender que Dios, si Dios es soberano y es todopoderoso, Él tiene control de todas las cosas. Y lo que pase no importa, porque Él sabe por qué lo hace. Así de sencillo. Entonces Pedro está hablando de esta batalla que hay interiormente. Versículo 12, dice Pedro, ¿sabe? Hay un propósito. Dice Pedro, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles. ¿Para qué? Para dar buen testimonio. Hermano, el testimonio es importante en lo que... Claro que sí. Claro. Viene el hermano Ben decía ayer algo que es bien importante. Imagínense que nosotros, como creyentes, estuviéramos enfermos. De repente venimos a dar testimonio que nos sanó el Señor y de repente estamos con el mismo problema. ¿Quién sería burlado realmente? Eso decía el hermano Ben y lo retomo porque esto es verdadero. Entonces, fíjense bien, cuando nosotros, por ejemplo, damos testimonio de lo que nos está pasando, pero aún así seguimos dependiendo del Señor, el Señor es glorificado. Y eso es lo que debemos de buscar los creyentes. En cierta medida, los creyentes siempre debemos de buscar que el Señor sea glorificado en todo. Y eso es lo que estaba diciendo Pedro aquí. Por eso es que entre los gentiles, entre los impíos, nosotros debemos de dar buen testimonio. Y el versículo dice, ¿para qué en los que murmuran de vosotros como de malhechores, que hagan? Glorifiquen a Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces, no importa lo que está pasando a mi alrededor, pero el Señor debe de ser glorificado. ¿Y quiénes van a glorificar? Miren el versículo, dice que ellos van a glorificar al Señor. Ahora, no solo eso dice. ¿Por qué? Dice algo importante también. En el día de la visitación. ¿Cuál es el día de la visitación para los impíos? El día de la salvación para ellos, hermano. ¿Saben que yo les he dado testimonio así pequeñito? Cuando yo estaba pequeño, mis riñones se inflamaban a tal punto que bueno, yo no aguantaba, pequeño, 7 años estoy hablando, 7, 8 años por ahí. Y de repente el Señor me sanó. Yo no padezco los riñones. Cuando voy, todos los años me hago una ultra general y mis riñones están perfectamente bien. Ahora, yo no era creyente, por supuesto, cuando era niño, pero el Señor tenía propósitos. Ahora, ¿saben que cuando yo me convertí al Señor, qué fue lo primero que hice? Dar gracias a Dios y entender la soberanía, el dominio, el control, todo lo que el Señor hace. Ahora, como impío, no lo hubiera hecho, pero cuando me convertí al Señor, reconocí quién es nuestro Dios. Eso es lo que está diciendo Pedro aquí. Probablemente
los impíos ahorita hacen y deshacen y hacen con su vida, pero cuando se convierten en el Señor, ¿a quién glorifican? Señor. Y eso es lo que está diciendo Pedro aquí, versículo 13. Versículo 13. En el versículo 13 hay algo importante aquí. Dice el versículo 13: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea el rey como a superior. Fíjense, ¿qué está diciendo Pedro aquí? ¿Qué está diciendo Pedro aquí? Bueno, Pedro está diciendo, están siendo perseguidos, el imperio los está persiguiendo, los judíos los están persiguiendo. Entonces ustedes, ¿qué pasaría si a ustedes, hermano, si a usted es un gobernante? Bueno, nosotros vamos tan mal criados que a veces no entendemos que los gobernantes han sido puestos por Dios, y el que resiste a un gobernante, ¿a quién resiste? Entonces, Pedro, miren qué importante lo que Pedro dice. Por eso es que cuando digamos algo de un gobernante, cualquiera que sea, hermano, cualquiera, no importa si es de color anaranjado, de cualquier color, no importa, es autoridad y merece respeto. Entonces Pedro dice, sométanse. La palabra aquí en el versículo 13 es upotazo, y upotazo es colocarse bajo de esa autoridad. Probablemente a nosotros no nos parezca el alcalde que tenemos, probablemente no, pero ¿qué dice el versículo? Sométanse. Si por ejemplo, si de aquí para allá nos impusieran impuestos, otros impuestos, o como está haciendo por ejemplo el gobierno de El Salvador, que está queriendo poner más impuestos y más impuestos. Pero ¿qué debemos de hacer los creyentes? Someternos. ¿Qué dijo el Señor cuando enseñó aquella moneda allá en el templo? ¿De qué es la cara? Pues denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, como creyentes, necesitamos aprender que ese charlatán que ha sido puesto como autoridad, como presidente, como alcalde o como diputado, lo que sea, ha sido puesto por Dios. Nosotros lo que necesitamos hacer es someternos, nos guste o no nos guste. Porque el versículo dice, miren lo que dice el versículo: ¿por causa de quién debemos de hacerlo? Por testimonio, hermano. Cualquiera, yo le decía a unos directores la vez pasada, el año pasado, en una reunión, estaban quejándose del salario y diciendo un montón de cosas, y les digo yo, bueno, les digo yo, allá había creyentes, por supuesto, y por eso hablé en esos términos. Les digo yo, bueno, ¿y quién puso a ese gobernante? La Biblia dice que lo puso Dios. Y si Dios lo puso, entonces hay que aceptar lo que Dios es. Y yo les decía esto. Bueno, algunos gobernantes, hermanos, en el Antiguo Testamento con Israel, y Dios entregaba al pueblo de Israel a unos gobernantes que eran perversos. Pero también, ese es un principio que he aprendido en el Antiguo Testamento. Se los entregaba Dios a este gobernante impío, perverso. Este impío llegaba a los sumos que hasta querían matarlo. Cuando lo querían matar, venía Dios y lo rescataba y le daba en la nuca al gobernante. Eso mismo hace Dios hoy. Ahí anda un hombre queriendo dar bocaradas como gato para arriba, queriendo volver a la alcaldía, pero con pensamientos equivocados. ¿Y por qué creen ustedes que Dios le dio en la nuca? Y yo entiendo que Dios le dio en la nuca. Yo no es casualidad que haya un gobernante y que otros se quiten. Por ejemplo, yo soy el director, mañana no puedo serlo. Dijo, yo lo entiendo perfectamente. Y también entiendo que por disciplina Dios me puede quitar. Ahí en la escuela donde yo trabajo, una compañera la quitaron porque 8 meses no fue a trabajar durante la tarde y estaba cobrando el salario, y él creía. Y le digo yo, bueno, el Señor te disciplinó. No, me dijo que estos charlatanes, no, le digo, no te das malcriado. Es que, hermanos, no debemos de olvidar que dentro de la soberanía de Dios, a algunos les encanta. Dios es amor, sí, y por amor disciplina también. Por amor disciplina. Entonces,
lo que está diciendo aquí Pedro dice, por causa del Señor, por causa del Señor. El contexto de la persecución, estos creyentes estaban sufriendo y por causa del Señor necesitaban dar buen testimonio. Ahora, hermano, ¿cuánto estás dispuesto a hacer por causa del Señor? Yo reto, hermanos, a la iglesia, ¿cuánto estamos dispuestos a hacer por causa del Señor? En la familia, esposa sometiéndose a su esposo, ese es por causa del Señor. Los esposos amando a su esposa, aunque no se lo merezcan las esposas, así como Cristo nos amó, dice Pablo. Los hijos sometiéndose a sus padres por causa del Señor. Y la familia sometiéndose a las autoridades. Fíjense que me contaba un impío, me contó. Yo a veces me voy a sentar al parque, ya tengo días de no ir, tengo como unas 4 semanas, casi todo diciembre no fui a sentarme al parque allá. Pero cuando a veces me fui a sentar un día y se acercó un muchacho impío y estuvimos platicando y le presenté el evangelio. Me dijo, conozco una muchacha que va a ir a la iglesia bautista, me dijo, que le dio una insultada al proveedor allá en la escuela, que esa pareja impía, esa pareja como cualquiera. Y después el hermano Jorge me contó, y era cierto, el hombre me estaba mintiendo. Sométase por causa del Señor. A veces los hijos de ustedes en la escuela se les olvida, inclusive ese insulto fue para un hermano en Cristo aquí en la iglesia. ¿Qué les parece? ¿Y a quién deshonra? ¿A quién deshonra? A los padres. Y después vienen las consecuencias y le echan la culpa a Dios, cuando realmente el culpable es cada uno. Yo el 31 di un consejo a los jóvenes, ojalá lo darle. Sométanse. Mire, este versículo es tan importante por causa del Señor. Por causa del Señor hay tantas cosas que hacer, hermano. Hay tantas cosas que hacer y cambiar todas aquellas cosas que no sirven. Bueno, Pablo usa una figura de echar las cosas a la basura, desechar. Algo desechable solo se tira, pero no se ocupa, se desecha. Lo que no sirve hay que botarlo. Y lo que sirve, eso hay que apropiarlo y hay que aplicarlo en nuestra vida. Por eso Pedro dice aquí, por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Oigan bien, dice a toda, a la PNC, a los soldados, al pastor, a los maestros, al director. Cualquiera puede, el director de la escuela no importa. Yo cuando no era director en la escuela, teníamos un director que pues sí, era director de nombre, pero quienes mandaban eran otros. Y les decía yo, ustedes les pueden parecer el más estúpido, el más tonto, pero él es el director y merece respeto. Así de sencillo. Yo siempre he aplicado este principio. El director departamental de educación a nosotros a veces nos manda a hablar para hacer política. Bien. Reúne a todos los maestros del departamento. No dudo yo que hoy en enero va a hacer eso, para hacer política. Y yo me quedo, donde me hubiera quedado en la escuela dando clases, era mejor. Pero claro, ellos no le ponen a la convocatoria firmada y sellada. Pero él hace política en las reuniones. Entonces, pero yo digo, ay, pero bueno, es nuestro director departamental. Y yo cuando recuerdo esto de someter, claro, cuando aquí dice someterse, quiero recordar un principio importante. Los creyentes debemos de someternos en aquellas cosas que son conformes a la voluntad de Dios. Si un gobernante le está pidiendo hacer algo que no es correcto delante de Dios, ¿qué haría usted? Aquí es lo que está diciendo Pedro. O va a comprometer su fe o se mantiene firme y sufrir por causa del Señor. Por eso Pedro está diciendo, por causa del Señor. Esto de someter, hermanos, no es
no es una cosa fácil, porque tiene las dos cosas. O toma la decisión de hacer lo que el gobernante dice, afectando su fe, o se somete genuinamente conforme a la voluntad de Dios a él. Esas son las dos opciones que tenemos como creyentes. Ahora, fíjense bien en el versículo. Ya sea el rey como superior, versículo 14. Y a los gobernadores, noten que aquí no se, de hecho aquí en el contexto es porque había rey, habían gobernadores. Y aquí está hablando Pedro de algunas autoridades, otras autoridades, pero que cualquiera puede decir, no, pero esto no se aplica a nosotros porque era en ese contexto. Pero miren en el versículo 14, y a los gobernadores. Cuando habla de gobernadores, en nuestro contexto, ¿a quiénes está refiriendo? Al presidente, al alcalde, al diputado, a nuestro director en la escuela. Él está hablando a cualquiera que está sobre y nosotros estamos bajo su autoridad. Él está hablando de cualquiera que está en autoridad. En la iglesia, ¿quién es nuestra autoridad? El pastor. Y cualquiera, yo diría cualquiera que está en contra. Fíjense, yo retaría cualquiera que esté en contra de cualquier autoridad, que lo piense primero, porque cualquiera que esté en contra de la autoridad, a Dios resiste, dice Pablo a los romanos. Entonces es muy importante. ¿Y qué es resistir? Es no tolerar. Es como que dice, no, Dios, lo que tú dices no sirve, lo que yo digo es lo correcto. Entonces es bien importante. Por eso él dice, y a los gobernadores, como por él enviado para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Aquí está lo que yo estaba diciendo, hermano. Es que Dios muchas veces pone a ciertas autoridades que a nosotros nos parecen lo más descabellados, pero Él los pone ahí. ¿Para qué? Para disciplinar a los malhechores, pero a los que andan caminando bien, ¿para qué? El versículo, vean lo que dice el versículo. Dice, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Si usted está caminando bien, conforme a la voluntad del Señor, se está sometiendo, usted, hermano, va a recibir alabanza del Señor. Tiene buen testimonio ante los demás, pero si no, como malhechor va a ser castigado. Qué vergonzoso sería, hermano, que un creyente, bueno, allá arriba a un hombre le cerraron la tienda por varios días en la corte de cuentas. Que la cerraron como creyente. Yo creo que este hombre sentía vergüenza. Pero ¿por qué creen ustedes que la cerraron? Por malhechor, estaba evadiendo impuestos. Y aún todavía lo hace. Lo que pasa es que como los de la corte de cuentas no están ahí, los del fisco, no están todos los días ahí. Yo una vez avergoncé y de hecho me sentí un poco incómodo, porque fui a la librería a comprar y entonces le dije yo a la muchacha, la dueña del negocio, deme una factura por favor. Y empezó a dar vuelta a aquella mujer y la factura, y estaba brava porque le pedí la factura. Cuando ¿a nombre de quién la quiere? Me dijo. Iglesia Bautista, porque estaba comprando unas cosas de la iglesia, era papel en resma y cosas que necesitaban la mezcla. Y Iglesia Bautista y Maús de Chapertí, que esa mujer es blanquita, se puso roja, le cambiaron los colores y le dije yo, al Señor debe de respetar. Yo no ando comprando mío, pero si fuera mío, aún así, usted tiene que entregarme una factura. Esas mujeres cambiaron los colores, yo me sentí mal después. Pero, por malhechor, ¿qué tal le dar la cara a otro impío? Hermano, a mí me han dado en la cara a otro impío. Y hay cosas que he evitado por eso. Pero fíjense bien, ¿qué dice el versículo? Cuando como impíos estamos actuando, Dios nos va a tratar como malhechores y va a usar a otros para que nos trate así. Puede ser gobernante. Ustedes no crean si en los países la mayoría de los gobernantes están siendo usados por el sistema, el mismo sistema
que se mueve a través de Satanás, está siendo usado. Pues. ¿Para qué? Ahora, Dios está permitiendo esto, ¿para qué? Para que la gente sea disciplinada y entienda. Y aún los creyentes nos vemos afectados con eso. Pero mientras tanto, Pedro dice, sométanse por testimonio, por causa del Señor. Miren lo que dice el versículo 15. ¿Qué dice? ¿Cuál es la primera frase que dice? Porque esta es la voluntad. Fíjense que a veces, ¿verdad que es difícil ver que yo estoy usando ejemplo, los gobiernos y todo esto, no estoy hablando mal de ellos. De hecho, ya dije que yo entiendo el principio de que Dios coloca a los gobernantes y por lo tanto hay que someterse. ¿Cómo actúan ellos? No es responsabilidad nuestra, es responsabilidad de ellos. Pero Dios va a cualquier momento a actuar en contra de ellos. Lo va a hacer. Ahora, pero a nosotros los creyentes nos dice, esta es la voluntad de Dios. Y dice el versículo, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Entonces, hermanos, ¿a qué estamos llamados nosotros? Dice Santiago, todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. ¿Qué está diciendo Pedro aquí? Es que miren, hermanos, todo está de acorde. Las escrituras están bien concordadas. Dice el versículo, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Si como creyentes, hermanos, hacemos lo correcto, aquí hacer el bien no se limita a nada. Hacer el bien, ¿a cuánto le cuesta hacer el bien, hermano? A mí viene que todavía yo tengo problemas con eso. Yo se lo confieso. Yo a veces ando recordando lo que el hermano dice que en la calle usted debe encontrar un montón de gente pidiendo una limosna. Se lo va a encontrar. Y nosotros, lo primero, bueno, al menos voy a hablar por mí, lo primero que pienso es este realmente no tiene necesidad. Pues está bueno. Pero aquí uno no sabe realmente qué es lo que está pasando la gente. Haciendo el bien. Ver gente que tiene necesidad, ayudar. Sobre todo recordemos al principio a dónde debe de ser primero. Aquí con los hermanos. Primero, hermanos, ¿habrán hermanos que tienen necesidad? Claro que sí. Claro que sí. Entonces, hacer el bien no limita, hermano. También hacer el bien está hablando de varias cosas. Vuelvo al contexto. El contexto era la persecución. Aquí, por ejemplo, algunos probablemente tenían lugar donde vivir, otros no, iban de pasada. Entonces, pero aquellos que tenían, ¿cuál debía de ser un bien que debían de hacer? Darle donde vivir, hospedaje mientras iban de camino, ¿no? Nos cuesta a nosotros hacer esto, ¿no? Darle hospedaje a alguien. Nosotros hospedamos la semana pasada, antes de la boda, a una familia en la casa. Y el hombre estaba, bueno, él decía, esto no lo he visto en cualquier lado, pero nosotros siempre vamos así. Nosotros nos tiramos al suelo y le damos la cama a la gente que nos visita. Así son. Y él decía, ¿cómo nos va a dar? No, tírenos algo aquí. No, duerman en la cama y nosotros vamos a dormir en el suelo. De hecho, no tenemos en qué dormir en el suelo, tenemos dónde dormir, pero así es. Otra cosa, ¿qué necesitaba la gente que iba de camino? ¿Qué necesitaba? Provisiones. Eso era hacer el bien. Gente que iba de camino necesitaba llevar comida porque iban siendo perseguidos, eran peregrinos. Pues Pedro les está diciendo, hay que hacer el bien aquí. Ahora, como peregrinos nosotros también hay cosas que necesitamos aplicar aquí. Hermanos enfermos, hay que visitarlos, eso es hacer el bien. Hay que animarlos.
Hermanos que tienen problemas económicos, hay que ayudarles. Fíjense que generalmente aquí viene gente a veces de afuera pidiendo que le ayudemos y lo hacemos, y eso está bien. Eso es lo que Pedro está diciendo aquí. Pero también hay gente dentro de la iglesia, algunos bueno, digo yo, no les gusta decir los problemas que tienen y no nos damos cuenta, pero yo sé que hay gente que pasa necesidad dentro de la iglesia. A veces hay que, como iglesia, deberíamos de ayudar a esta gente. Eso va a ser el bien. Y hay otras cosas. Bueno, la palabra bien, hermano, no limita aquí. Usted sabe qué es hacer el bien. Entonces, esto es lo que Pedro dice que haga. Versículo 16. Versículo 15. ¿Y cuál sería el propósito? Mire, hermano, si un creyente está dando buen testimonio de haciendo lo que es correcto, ¿qué creen ustedes que van a decir aquellos que son impíos? Miren, esto sí, fíjense que mucha gente por el testimonio busca al Señor por el testimonio. Y aquí dice, porque de hecho la gente insensata siempre va a hablar. Y cuando habla de nosotros como malhechores, hermano, está bien que se revienten con todo. Y no deberíamos de enojarnos. Pero si hablan, hermano, si le buscan por cualquier lado cuando usted está dando buen testimonio, no lo van a hallar el testimonio de Cristo en ustedes. Entonces, por eso dice aquí, para que hagas callar la ignorancia de los hombres insensatos. Es decir, taparle la boca a aquellos que hablan de mal de los creyentes, solo por hablar. Versículo 16. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Aquí hay dos cosas bien importantes. Fíjense en el versículo 16. Hay una cosa bien importante aquí que necesitamos meditar. El versículo 16 dice, como libres. ¿Libres de qué, hermano? Hemos sido libertados de la pena del pecado. Ya nosotros, hermanos, el pecado ya no tiene autoridad sobre nosotros. Cuando hablo del pecado, estoy hablando de la vieja naturaleza. Por lo tanto, Pedro está diciendo, ustedes han sido libertados de ese poder. Han sido libertados. Y esa libertad nos garantiza lo que Jesús mismo dijo en Juan 3:16. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué tenemos nosotros con la libertad del Señor? Vida eterna. Y no dice tendrán, tiene vida eterna. Y esto es lo que muchos les cuesta entender allá afuera, cuando no pueden entender la seguridad eterna. Hermanos, nosotros, seamos lo que seamos, tenemos vida eterna en el Señor, estamos asegurados. Entonces, pero Pedro dice aquí, dice Pedro, como libre, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. Ratifico, esta iglesia jamás ha predicado la licencia para pecar. Cuando nosotros predicamos la gracia, estamos hablando de ese don inmerecido de Dios, que es de Dios para el hombre, no lo que el hombre puede hacer para Dios. Es al revés. Muchas iglesias hoy se han estancado ahí queriendo hacer algo para Dios, cuando Dios ya hizo todo para ellos. Y eso es lo que nosotros predicamos. La gracia que solo se recibe por fe en Cristo Jesús. Pero eso no da pretexto a nadie, absolutamente a nadie, de hacer lo que le da la gana. Entonces, hermanos, lo que Pedro está diciendo, ustedes son libres. Bueno, tienen garantizado el cielo. Mientras estamos como peregrinos, vamos a sufrir. Ustedes absténganse, dice Pedro en el versículo 11, absténganse de los deseos carnales, de aquellas cosas que la mente les dice, bueno, hay que pecar. Bueno, algunos dicen, yo he escuchado esto, soy salvo, no pierdo la salvación, entonces puedo hacer lo que yo quiero. Aquí, ¿qué está diciendo Pedro? No, Pedro no está diciendo eso. Pedro está diciendo, no debemos de hacer lo que nosotros queremos. El versículo dice, como libre, pero no como los que tienen la libertad como pretexto. Y aquí está una palabra bien importante, pretexto.
Nosotros no debemos de usar cualquier pretexto para pecar. Ninguno. No hay ninguno. En la Biblia no hay ningún pretexto para pecar. Ojo, y tengamos cuidado con esto. Porque dice el versículo, para hacer lo malo, no hay pretexto para hacer lo malo. Y si lo hacemos, hermano, ¿quién es el responsable? No vamos a venir como Adán. Es que Dios me da la mujer que me diste. Dios no es culpable, hermano, de las decisiones que nosotros tomamos. Nosotros somos los culpables de todo lo que... Bueno, si las cosas van bien, es nuestra responsabilidad. Si las cosas van mal, porque tomamos malas decisiones, nosotros somos los responsables. Así es que no culpemos a los gobiernos, no culpemos a Satanás, no culpemos al vecino, no culpemos al hermano. No somos responsables. Nosotros mismos. ¿Por qué? Porque aquí Pedro está diciendo, si usted se fija, dice Pedro, ustedes son libres, han sido libertados del poder de la esclavitud en la que estaban, están seguros en el Señor, pero no usen cualquier pretexto para pecar, para hacer lo malo, dice Pedro aquí, sino como siervos de Dios. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Hermano, yo siempre he insistido en esto, porque no sé por qué, pero cada vez que estudiamos un pasaje, siempre la Biblia nos manda a que nos coloquemos correctamente. ¿Qué somos nosotros? Siervos. ¿Y el siervo qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer el siervo? Obedecer. Ahora pregunto, ¿quién es nuestro amo? Dios. Dios nos compró por medio de la sangre de Cristo. Él nos rescató. Ahora somos de su propiedad. Por lo tanto, tomamos dos decisiones. O le servimos como siervos, somos humildes y funcionamos en el cuerpo de Cristo, o somos insensatos, pero vamos a recibir retribución de Él. Así de sencillo. Por eso decía yo, a muchos les encanta que hablemos del amor de Dios, pero el amor de Dios es, precisamente ya lo mostró, la máxima expresión del amor de Dios fue la muerte de Cristo en la cruz en favor nuestro. Él nos rescató y fue nuestro sustituto, porque nosotros debíamos de pagar. Pero ese es el gran amor de Dios. Ahora, pregunte usted, ¿merecía usted? Nadie de nosotros merecíamos el amor de Dios. Pero también el amor de Dios, ya siendo creyente, bueno, Él con los impíos no se mete. En Hebreos 12 lo dice. ¿A quién es que disciplina el Señor? A los que son hijos. A los que no son hijos. Si aquí hay alguien, por ejemplo, que está haciendo living la vida loca y está viviendo como pretexto, como dice aquí, para hacer lo que le da la gana y no está pasando nada en su vida, yo me preocuparía. Me preocuparía, ¿sabe por qué? Porque cualquier iniquidad de un verdadero hijo de Dios, Dios la va a tratar. Dios la va a tratar. Y va a hacer cualquier cosa para que el creyente enmiende esa situación. Y si no, entonces probablemente no ha confiado en el Señor, solo es un religioso más. Yo algunas veces no me gusta decir, pero yo he sido duramente disciplinado al Señor y he aprendido muchas cosas. Pero el Señor siempre, si ustedes veían, el Señor siempre quiere restaurar a todos los creyentes, volver a la comunión. Eso es lo que el Señor quiere, que tengamos eso. ¿Cuánto tiempo? Siempre, siempre. Ahora miren el versículo 17. Versículo 17. Honrad a todos. ¿Verdad que el mandamiento allá en Efesios es honrar al padre y a la madre? Bueno, ese es para los hijos. Ahora, este es un mandamiento para los creyentes, para todos. ¿Honrar a quiénes? ¿A quiénes, hermanos, debemos honrar? Entonces, cuando nosotros hablamos de otro creyente, hermano, estamos deshonrando. Tengamos cuidado. Fíjense que a veces, dice un dicho popular que por la boca muere el pez. A veces por nuestras propias
negligencia, nosotros mismos nos metemos en problemas con el Señor. Honrar a todos. Él está hablando con creyentes aquí, pero Él está hablando, miren, cuando dice honrar, lejos todos, no solo habla de los mismos creyentes, Él va más allá todavía. Fíjense, Nerón estaba en medio de todo esto. ¿Debían de honrar a los creyentes a Nerón? Sí, debían de hacerlo. ¿Debemos honrar al presidente de la República, al diputado, a XXX gobernante? Sí. Es más, hasta el más humilde campesino debemos de honrar. Honrar a todos. Este mandamiento no se limita. Todo significa todos. Entonces, la honra debe de tener, de hecho, Pedro aquí está hablando de respeto. Hermano, ¿todos merecen respeto? Sí. Todos merecen respeto. Todos merecen respeto. Y por lo tanto, hay que respetar a todas las personas, no importa quién sea. No importa quién sea. Que a mí no me parece, ¿cómo es? No importa. Es que aquí no es el punto de que si a mí no me parece. El Señor está diciendo, hónralo. Punto, respétalo. Respétalo. ¿Y por qué? Fíjense que Pedro está hablando aquí. Primero dice, honra a todos. Él no se limita solo a los creyentes, sino que va más allá. Aún a los que son impíos, a los que tienen una posición. Recuerden que hemos estado hablando de los gobernantes y viene aquí. Pero él está hablando, primero habló de los gobernantes, habló del rey, de los gobernadores, y ahí va, para abajo. Ahora dice, ahora honren a todas lo que allá afuera dicen las mumujas, pues. Honren a todos. Porque a veces uno puede honrar a los que están en posición, pero a los más humildes, vea que esos son menospreciados. No, dice, respétenlo, no importa. Miren cómo funciona el Señor. Pero miren el versículo a continuación que dice. Amar a los hermanos. Hermanos, este amor del cual está hablando aquí es amor ágape. El amor que proviene de Dios. Esto puede ser posible solo si andamos caminando en el poder del Espíritu Santo. Si no, que esa hermana chambrosa me cae mal. Esa vieja tal por cual, mira lo que me hizo. ¿Verdad? Y fíjate bien, yo siempre he dicho algunas cosas. En la familia generalmente olvidamos estos principios. En la familia generalmente se olvida porque creemos que ahí somos padre, madre, hijo y hasta ahí. Pero hermanos, no hay que olvidar que en ese círculo, y aquí yo siempre he estado enfatizado porque cuando Satanás abona a que la familia se destruya, todo se destruye. Y aún en la iglesia afecta un problema familiar a la vida de la iglesia, hermano. Sí, afecta. Entonces, por eso, hermano, el esposo, aparte de ver a la esposa como esposa, debe de verla como hermana en Cristo también. Los hijos a sus padres no solo deben de verlo como padres, deben de verlo como hermanos en Cristo también. Y los padres igual a los hijos como hermanos en Cristo. Y por eso es que a todos los hombres nos ha dado un ministerio el Señor, que es el ministerio de ser sacerdotes del hogar. Y como sacerdotes, ¿qué necesitamos hacer? Sentarnos como familia, platicar de las cosas espirituales, instruir a los hijos en las cosas espirituales. Probablemente va a haber un tiempo, hermanos, y esto es una verdad, va a haber un momento que los hijos van a pegar, se van a ir, se van a descarriar. Pero hay una promesa en Proverbios. Dice, instruye al niño en el camino para cuando fuere viejo no se aparte. Probablemente cuando sea viejo va a regresar y no se va a apartar de él. Esa es la promesa. Entonces, pero ven, amar a los hermanos. Pero este amar
no debe de ser negligente también. Muchos de los problemas, quiero hablar un poco de la familia aquí, muchos de los problemas que tenemos ahora con esto de la desobediencia de los hijos, no tienen los mismos padres. Sí, porque el hijo ha tomado control del hogar y el padre no tiene solvencia moral para volver a retomarlo, a menos que se ponga los pantalones y lo pueda hacer. Y todos los problemas que ustedes ven allá afuera son producto de eso. Son producto de eso. Y le echan la culpa, no, que hablaba yo con un muchacho allá en la cancha y él me decía, no, que yo he vivido unas cosas bien difíciles. Y, sí, pero ese no es pretexto, le digo, de que a tu padre lo veas como que nada. Yo no sé qué circunstancias más has vivido, Leo, pero no es pretexto para que deshonres a tu padre. Yo les enseñaba desde el principio, honra a tu padre y a tu madre. Y él me decía, bueno, pero es que mi tata, me dijo él, es un viejo que no merece respeto. Ese es tu problema. Vas a tener problemas serios. Tu vida va a ser acortada. Y yo le enseñé al principio. Entonces necesitas meditar eso. Ahora, los hijos, cuando no estiman mucho a los padres, van a tener este problema también. Los hijos hoy quieren tomar el control. El padre le dice, vamos a la iglesia. No. Y no va. Así de decir. Ahora, ya no hablemos de la vestimenta y la comida, bueno, un montón de cosas. Los hijos se visten así porque el padre, ¿y quién es el que le compra las cosas? Ellos le dan el dinero. Ahora, que le diga, allá en la escuela tenemos un problema, que los padres nunca llegan a la reunión, pero cuando tienen problemas los hijos sí van a reclamar. Y les digo, ¿cuántas veces ha venido a las reuniones usted? ¿Cuántas veces ha sido responsable en las cuestiones de la escuela? El hermano Veda ha dicho un montón de testimonios de la escuela de él también. ¿Sí? Entonces, es un serio problema. La irresponsabilidad de los padres ha llevado a muchos problemas sociales también hoy. La familia está destruida. Por eso es que aquí, pero en los creyentes tiene que ser distinto. Dice aquí, amar a los hermanos. Pero el otro principio es, y termino con este versículo, temer a Dios. Un creyente que aprende a respetar a Dios no va a tener problemas con estas cosas. Un creyente que antes de hacer algo va a pensar y meditar en Dios, entonces no va a tener problemas con él. Temer a Dios, respetar a Dios. Hermano, esto no se nos debe de olvidar. Respetar a Dios. Y miren cómo termina el versículo. Honrar al rey. Allá empezó con el rey, el versículo termina con el rey. Por eso decía yo, a nosotros nos puede parecer descabellado cualquier persona que está en autoridad, pero esa es la autoridad que Dios puso y necesita respeto, merece respeto. Hay cuestiones, hermanos, que como esto yo no estoy diciendo que usted no estoy diciendo como la iglesia tradicional que le tapa la boca a la gente para que no diga nada. No, usted puede pensar, usted tiene la libertad de pensar, meditar, razonar en cuanto a los problemas sociales. ¿Para qué? Para poder encontrar los propósitos de Dios y guiarse de la manera correcta. De hecho, vienen tiempos muy difíciles de aquí para allá. Quizás nosotros no veamos muchas cosas más difíciles, pero los hijos de ustedes van a ver cosas muy difíciles. Por eso la importancia de la escuela dominical, el interés de nosotros como iglesia es que se conviertan al Señor cuando sean pequeños. Instruye al niño en su camino, al niño desde pequeño, hay que llevarlo, hay que instruirlo. ¿Para qué? Se
va a desviar en cualquier momento, pero cuando sea viejo no se va a apartar del Señor. Entonces la idea es que todos, bueno, yo he conocido la mayoría de los niños que han salido de ahí, todos creo que son salvos. Y eso hermano, la escuela dominical es bien importante, esa es una formación bien importante para los hijos. ¿O cuántos de ustedes quisieran que a los hijos se les perdieran? ¿Verdad que ninguno? La escuela dominical es tan importante. La pregunta es, ¿tus hijos dónde andan? Aquí deberían de estar, instruyéndose. Probablemente en un momento se van a desviar. Pero, ¿por qué es importante esto? Porque número uno, en las persecuciones, en los conflictos, en las tribulaciones, en los problemas, no van a deshonrar a Dios ni van a deshonrar a las demás personas. Ese es el propósito. Que los creyentes puedan dar un buen testimonio a los impíos para taparles la boca y que no digan, esos bautistas, no, hombre, esos bautistas no tienen el espíritu, miren cómo viven. ¿Verdad? Bueno, de hecho aquí Pedro ha dicho bien claro, que ustedes han sido libres, pero esa libertad no la usen como pretexto para hacer lo que les da la gana. Hermanos, entonces la Biblia es bien clara. Entonces lo que está diciendo Pedro, hagan el bien. Y el bien, dentro del bien está honrar a todos, ayudar a los demás, respetar a las autoridades, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que hacer. Entonces, si hoy hay algo que cambiar en nuestra vida, hoy es el momento de empezar. Hoy es el día. Entonces hoy Pedro nos está diciendo, hoy debemos de hacer. Por ejemplo,